Muy buenos días, apreciado estudiante del grupo Yacero Técnico. Les saluda su profe Juan de Dios. Hoy vamos a desarrollar matemática, operaciones con fracciones algebraicas. Vamos a aclarar ciertas dudas que se están generando en el grupo. Entonces, con este video espero que pueda sacar esas dudas. Entonces, vamos a definir un poco lo que es fracción algebraica. Es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas donde el numerador y denominador aparecen como monomios y polinomios. También son llamadas expresiones algebraicas racionales. Como ejemplo de expresiones algebraicas racionales se presentan los siguientes, y acá vemos las expresiones de fracciones algebraicas, ¿sí? Podemos notar esto. Simplificación. ¿Qué es una simplificación? Simplificar una expresión algebraica es convertirla en una fracción equivalente cuyos términos sean irreducibles. Como se trata de expresiones algebraicas, vamos a tener una fracción similar a esto, entonces tenemos que descomponer factorialmente las expresiones algebraicas y después simplificarlo y dejar a su mínima expresión, que es equivalente a la fracción que estamos teniendo. Con términos monomios, ¿cómo podemos operar? Dice, se dividen el numerador y el denominador por sus factores comunes hasta que sean primos entre sí. Para realizar una sola división se puede dividir cada término de la fracción por el máximo común divisor de los monomios del numerador y el denominador. Con términos polinomios, se factorizan los polinomios que puedan serlo y se suprimen los factores comunes al numerador y denominador. Podemos notar en este ejemplo donde dice simplificar una expresión algebraica, ¿sí? En forma de fracción. Entonces lo que se hace es se compone factorialmente el numerador y el denominador y luego se simplifican lo que se pueden. Podemos notar paso por paso esto. Dice en el segundo paso factorizamos los polinomios. Factorizamos los polinomios, tanto numerador y denominador. Y vemos el resultado como queda. Y este resultado nosotros trasladamos como una fracción presentamos. O sea que es la fracción equivalente de esta fracción que me está dando. Y ahí, ¿qué debo hacer? Debo simplificar los términos semejantes. En este caso, cuando las bases son iguales, ¿qué se hace en una división? Los exponentes se restan. Entonces, vemos acá, simplificamos este con el exponente. Y entonces resulta así la expresión algebraica. Y este es equivalente a la fracción original que me dio esta parte. Multiplicación. Multiplicación dice el producto de dos o más fracciones algebraicas es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. Finalmente, si es posible, se reduce la fracción a su más mínima expresión. Notamos acá una multiplicación. Entonces acá también, ¿qué hacemos? Primeramente factorizamos los polinomios del numerador y denominador y luego simplificamos y queda así el resultado de esta expresión. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente que es una división. Dice, el cociente de dos fracciones algebraicas es otra fracción y se obtiene invirtiendo el divisor y multiplicando por el dividendo. Finalmente, si es posible, se reduce la fracción a su más mínima expresión. Tenemos como ejemplo esta expresión algebraica que es una división. ¿Qué se hace primeramente? Invertimos el divisor y la operación se convierte en una multiplicación. Bueno, entonces esto es lo que se hace y después se factoriza. O previamente podemos factorizar todas las expresiones acá y después invertimos la segunda fracción y simplificamos. También se puede hacer de esa manera. En este caso, por ejemplo, se invierte primero la fracción y después se factoriza. La segunda fracción me refiero. La primera fracción
colocamos así como está y la segunda fracción lo invertimos. O sea que el denominador pasa como numerador y el numerador pasa como denominador. Pueden notar en esta parte, ¿sí? Y después se simplifica y queda a su mínima expresión. Finalmente queda así el resultado. Suma y resta. La suma algebraica de fracciones que tiene el mismo denominador es otra fracción cuyo denominador es otra fracción cuyo numerador es la suma algebraica de los numeradores y de las fracciones dadas y cuyo denominador es el denominador común. En el caso que los denominadores sean diferentes, se escribe cada fracción como fracciones equivalentes que tenga un denominador común. Ejemplo, en este caso se trata de una fracción homogénea. Podemos observar que los denominadores son iguales, entonces queda así como estaba. Si era heterogénea, necesariamente debemos de hacer el mínimo común múltiplo denominador y resolver una fracción heterogénea. ¿Cómo es su proceso? Y el resultado queda así, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el denominador, que es x menos 3, y el numerador, así como está, lo sumamos, ¿sí? Después reducimos, simplificamos. 2 más 4 es 6 y 3x bajamos así. Y queda finalmente el resultado de esta manera. Para una fracción heterogénea, podemos notar en este ejemplo esta fracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Primeramente, se factorizan las expresiones. Acá está el resultado de la factorización de esta expresión que vemos, que es un factor común. Y este denominador, la segunda fracción, es un trinomio de la forma. Después se halla el mínimo común múltiplo denominador. Recordar un poco el mínimo común múltiplo se consideran aquellos números comunes y no comunes con su mayor exponente. Bien, siguiente paso colocamos como denominador el mínimo común múltiplo denominador y dividimos por el denominador de la fracción. Dividimos el resultado, multiplicamos por el numerador y queda expresado de esta manera, ¿sí? Fíjense acá en esta parte. Entonces, este dividimos con este, queda x nada más y por eso queda 3x. Después multiplicamos, este es una multiplicación de polinomio por polinomio, resulta así la expresión y después ya simplificamos y queda ya la expresión simplificada de esta manera. Actividades. Simplificar, dice. Dentro de las actividades vamos a encontrar este ejercicio propuesto y donde vemos el resultado. ¿Cómo podemos hacer entonces? Previamente factorizamos la expresión algebraica. Este corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aplicamos ese caso de factoreo. Este denominador corresponde a un factor común. Factorizamos y queda así, ¿verdad? Entonces, siguiente paso, vemos que esta expresión que está entre paréntesis como denominador se puede volver a factorizar, corresponde a diferencia de cuadrado. Entonces aplicamos diferencia de cuadrado y queda así. Y después simplificamos lo que podemos. Tachamos, ¿verdad? Y queda reducido de esta manera la fracción. Pasamos al siguiente, número 6. Actividad número 6 corresponde a una suma y resta. Está combinado, un ejercicio muy interesante de este ejercicio. Vamos a ver cómo podemos resolver. Previamente, ¿qué hacemos? Empezamos a descomponer los denominadores. Descomponemos la expresión algebraica. Este primer denominador que vemos acá corresponde a trinomio de la forma. Este también corresponde a trinomio de la forma. Y este también a trinomio de la forma. De la primera forma. Entonces aplicamos todo trinomio de la forma. Una vez que tengamos todo ya factorizado nuestra fracción, la expresión algebraica, entonces buscamos el mínimo común múltiplo denominador y colocamos como denominador. Fíjense, el mínimo común múltiplo denominador es m-1, m-2 y m-3. Entonces, esta expresión lo dividimos con cada uno de los denominadores de las fracciones correspondientes. Entonces, esta primera fracción que notamos en esta parte, la primera fracción, su denominador sería m-2 y m-1, que me va a sobrar m-3. Y m-3 voy a multiplicar por 3. Podemos notar esta parte.
Y de la misma manera voy a estar operando con esta siguiente fracción, ¿verdad? Esta expresión lo divido con este. Fíjense que tenemos m-3 y m-1. m-1, entonces queda m-2. Entonces 2 por m-2, indicamos así, menos, y de la misma manera esta expresión lo divido con este y me queda m-1. Y ahí voy a estar aplicando la propiedad distributiva y después reducir esta expresión, relacionando los términos semejantes. Acá tengo 3m más 2m sería 5m y menos m va a ser 4m. Después tengo los términos independientes, menos 9 y menos 4 más 1. Entonces queda menos 12. Bien, y queda así la expresión. Entonces el resultado final va a quedar así porque acá tengo un factor común que va a ser 4, ¿no es cierto? Entonces, simplificando esto ya tenemos, fíjense, lo que se puede simplificar en esta parte es m-3 y m-3. Y quedó m-1 y m-2. Queda como numerador 4 y m-1 y m-2. Número 7. Tenemos una multiplicación. ¿Qué podemos hacer previamente? Debemos de factorizar las fracciones. Factorizamos, después simplificamos todo lo que se puede. Vemos así, vamos simplificando con los términos semejantes y el resultado quedaría 1. Pasamos al siguiente ejercicio número 8, que es una división. Entonces estamos haciendo de todas las operaciones. Bien, primeramente factorizamos, aplicamos diferencia de cuadrado. Fíjense, después coloco la división, vuelvo a colocar acá en esta parte, diferencia de cuadrado, vuelvo a factorizar. En esta parte podemos notar esto, volvemos a factorizar, mantengamos de esta manera porque ya no se puede más factorizar. Este sí es un factor común, queda así, entonces invertimos la segunda fracción. ¿Qué quiere decir eso? El denominador pasa como numerador y el numerador pasa como denominador. Y ahí ya simplificamos todo lo que podemos. Tachamos todo lo que se pueda simplificar y queda como resultado a al cuadrado más b al cuadrado sobre a. Y es el resultado final. Eso es todo. Espero que les sirva este pequeño acompañamiento para proyectar con los demás ejercicios. Hasta la próxima. Chao, chao.